Dar en esta hora, hermanos, y no deje de adorar al Señor. Quiero llevarlos al Evangelio de Marcos. Quizás es una escritura que usted ha escuchado. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 41, y me indica con un amén cuando ya lo encuentren. Marcos 4:35, yo le voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado este mensaje por boca de muchos, y le he puesto un título que se llama: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? No debe parecernos extraño que en la vida cristiana tengamos que ser afligidos por diferentes tormentas que atravesamos. Cuando se nos predicó, yo creo que se nos advirtió que íbamos a sufrir, que íbamos a llorar, que nos íbamos a quedar solos. Se nos advirtió que íbamos a padecer algunas enfermedades, íbamos a atravesar ciertas crisis como cristianos. Pero algo que ni a ti ni a mí nos dijeron es que Dios no nos prometió un viaje sin problemas. Este es un viaje, la vida cristiana es un viaje. No se entretenga, no se enamore de las cosas de esta vida, porque el apóstol Juan dijo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gente se ha enamorado de su trabajo, se ha enamorado de sus amigos, en el buen sentido de la palabra. Se han enamorado de sus casas, de sus carros, pertenencias, de sus joyas. Pero no saben, hermanos, que vamos solamente de paso, y Dios nos dijo que mientras vamos una vez más a casa, vamos a tener que enfrentar tormentas en esta vida. Pablo exhorta a los hermanos y les decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles de la siguiente manera: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando entremos en el reino de Dios, espiritualmente hablando, vamos a llevar las marcas, los golpes,
los vituperios que como cristianos sufrimos en esta tierra. Pero vamos a llegar a casa un día. En las tormentas de la vida, Dios nos enseña que muchas veces no somos lo que parecemos. Usted puede ver a un cristiano, wow, o sea, nos sorprendemos porque habla tan bonito, viste tan bonito y decimos, este hermano sí está bien con Dios, ha llegado a Dios. Y nos las creemos que somos los mejores, que somos los más espirituales. Me la creo. Pero cuando viene la tormenta, en medio de la tormenta, Dios desnuda la realidad de lo que soy. Y en medio de la tormenta, Dios me muestra el vacío interno que tengo. En medio de la tormenta, Dios nos muestra verdaderas motivaciones. Y en medio de la tormenta, Dios nos muestra que no somos tan fuertes como parecemos. Dentro de nosotros hay debilidad. El hecho de que sirvamos a Dios no nos garantiza una vida sin tormentas. Aún los que conocen a Dios pasan por lo mismo como los que no conocen a Dios. Usted puede perder su trabajo y usted puede seguir en la iglesia, puede seguir creyendo que Dios le va a dar un trabajo. Usted puede ir con el doctor y el doctor, decía nuestro hermano, me dio unos resultados maravillosos. Y el hermano tenía un semblante que transmitía felicidad. Pero aún sin embargo yo me atrevo a pensar que si el doctor le hubiera encontrado algo, hermano, deberíamos tener la misma postura. En medio de la tormenta, Dios nos quiere enseñar muchas cosas. La gente no entiende, la que no tiene el amor, el temor de Dios, el conocimiento. Los de afuera no entienden. Cuando viene una tormenta a su vida y los arropa y los sacude, esa gente empieza a renegar. Esa gente empieza a blasfemar el nombre de Dios, a enojarse con Dios. Pero la postura, la actitud de los hijos de Dios no debe de ser de la misma manera. La actitud de un hijo, de una hija de Dios, es que en medio de la tormenta nosotros tenemos que humillar nuestro corazón y seguir pensando lo mismo, alabar a Dios de la misma manera. El siervo Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Lo que el enemigo me ha robado, lo que la tormenta ha destrozado a su paso, eso no va a parar mi gozo. Eso no va a parar de que yo deje de adorar a Dios. Las malas noticias no van a permitir que yo deje de cantar, que yo deje de bendecir el nombre de Dios, porque el nombre de Dios en todo tiempo tiene que ser glorificado. Aún en medio de la tormenta, Dios va a mostrar su misericordia. Lo que hacen las tormentas, te lo platico literalmente. Alguien, aquí casi no se mira una tormenta. Dicen que va a venir una tormenta y nada más es una simple llovizna y nos despeina y hasta se nos cierra la garganta, nada más porque nos mojamos en ese momento y al ratito dice que la tormenta y ya sale el sol. Cambio de temperatura, de clima. Y no es una tormenta, pero si usted ha vivido en el estado, díganme un estado, alguien que ha vivido en un estado muy escandaloso, hablando de las tormentas. Texas, Georgia, ¿algún otro estado? Oklahoma. No me vayan a decir Chihuahua, de aquí. Bueno,
Con esos tres tenemos. Las personas que han atravesado la tormenta literalmente, hermanos, donde hay tornados, tormentas, tempestades, la gente, me atrevo a pensar, aunque desconozco, no tengo el conocimiento, pero según mi lógica, me atrevo a pensar que en esos estados debe de haber una ley donde deben de tener un sótano abajo. Y cuando viene la tormenta, lo que hace la tormenta es arrasar con todo. Levanta las casas, los autos los voltea. Hace un desastre, hermano, como usted no se lo imagina. Pero la gente pierde sus bienes materiales, pero salvaron sus vidas. En lo espiritual es lo mismo. Vienen las tormentas, pero las tormentas dejan ciertos daños en lo espiritual, porque se nos acaban las fuerzas, se nos termina la fe, el gozo desaparece. Te quiero hablar de dos cosas, lo que las tormentas pueden dejar en nuestras vidas. Primero, cuando atravesamos una tormenta, nos hace perder la perspectiva de la fe. Perdemos el rumbo. Y en las tormentas pueden suceder dos cosas. O estoy en medio de la tormenta y me fortalezco, me acerco más a Dios, confío más en Dios, espero en Dios que la tormenta va a pasar. O en medio de la tormenta me debilito y pierdo completamente la fe y las esperanzas. Esto le sucedió a los discípulos. Se dejaron llevar por la circunstancia que los rodeaba. Jesús había dado una orden, y la orden era pasar al otro lado. Jesús no le dijo a los discípulos, pues a ver cómo está el clima, porque ahora, si usted va a viajar, usted lo primero que hace es investigar cómo va a estar el clima. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Si usted se fija, Él no les está preguntando, Él les está dando una orden. Y yo te voy a decir algo, cuando Él habla, aún el mismo diablo le obedece. Aún los mismos demonios tiemblan, porque ha hablado el Rey del universo. Él dijo, pasemos al otro lado, y el diablo quiso levantar una tormenta en el mar de Galilea, y Jesús dormía. Y los discípulos se dejaron llevar por las circunstancias del entorno. A ellos se les había olvidado primero que Jesús iba con ellos. Déjame decirte que en el viaje que nosotros vamos rumbo a nuestro hogar celestial, es una barca, y en la barca tú no vas solo, yo no voy solo. No caminamos por lo que vemos, no caminamos por lo que sentimos, caminamos por fe, caminamos por la directriz de Dios. En nuestra barca tiene que ir Jesús, porque si Jesús no va en nuestra barca se hunde. Nuestra barca pierde el rumbo. A los discípulos se les había olvidado que Jesús iba con ellos. Mientras los discípulos empezaron a querer controlar la barca, los discípulos empezaron con su experiencia a tratar de manejar el asunto, pero no resultó. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos manejar el asunto solo? Y decimos, voy a despejar mi mente y voy a encerrarme solo. Voy a pensar por un momento, ¿qué voy a hacer a continuación?
Me dieron una mala noticia. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar. Y empezamos a pensar y empezamos a manejar el asunto. Yo lo puedo controlar. Te explico de la siguiente manera. Si tú tienes un hijo que no es cristiano, díganme algo que a usted le preocupe que ese hijo estuviera haciendo y se va a perder si no acepta al Señor Jesucristo. Díganme algo. Drogas. Somos cristianos, pero queremos manejar el asunto. Y lo primero que hacemos con nuestro hijo, lo queremos meter a un centro para que le enseñen, lo orienten, para que se limpie, a un centro de rehabilitación. Queremos manejar solos el asunto y no queremos meter a Dios. Podría ser alguien enfermo mental. Lo primero que buscamos en un directorio es un centro psiquiátrico, porque este muchacho necesita ayuda profesional. Atravesamos quizás un momento en nuestra vida donde nuestra moral ha sido dañada y soy lastimado internamente y quiero manejar el asunto por mi cuenta. Voy a buscar un psicólogo para que me oriente, me ayude. Cuando buscamos ayuda profesional, primeramente estamos manejando el asunto en nuestras manos. Le estamos diciendo a Dios: permíteme que yo haga lo que tenga que hacer por mi conocimiento, por mi experiencia. Permíteme hacer o lograrlo. Pero la tormenta arrecia más. La tormenta va empeorando y se nos ha olvidado una cosa: que Jesús va en la barca con nosotros y nosotros recurrimos a medio mundo, recurrimos a nuestro conocimiento y se nos olvidó que Jesús va en nuestra barca, siendo que primero teníamos que haber contado con Jesús. Si a ellos se les olvidó, primero, que Jesús iba con ellos, y segundo, que Jesús ya les había dicho: pasemos al otro lado. Si la tormenta hubiera detenido a Jesús y no hubieran llegado a su destino, Jesús quedaría como mentiroso. Si se hubieran quedado a la mitad del camino, a la mitad del mar de Galilea, y no hubieran cruzado al otro lado, Jesús hubiera quedado como mentiroso, porque Jesús ya le había dicho: crucemos al otro lado. Muchas de las veces se nos olvida que Jesús está a nuestro lado, y lo único que Jesús quiere hacer es ayudarnos, bendecirnos, cuidarnos, protegernos, animarnos. Muchas veces andamos buscando un saludo de una persona X o Y, y nos sentimos mal si no nos saluda. Queremos que nos soben la espalda y nos diga: hermano, échele ganas. Queremos que nos diga una palabra de bendición a alguien, para podernos sentir amados, para podernos sentir valorados. Y quizás esa palabra nunca va a llegar, porque todos solamente yo quiero que me halaguen, solamente yo quiero que hablen de mí. Pero déjame decirte, aunque no llegue ese halago, ese saludo, ese abrazo, hay alguien que siempre va a estar a tu lado. Hay alguien que a través del Espíritu Santo dijo que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús prometió a sus seguidores, y Él dijo en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si usted profundiza esa escritura, ese verso, si usted lo profundiza, usted se va a dar cuenta que el agua, el fuego, son elementos representativos de una tormenta.
Y quiere decir que venga una tormenta de agua o venga una tormenta de fuego, por muy difícil que sea la prueba, muy caliente, Él dijo: yo estaré contigo. Él nos está pidiendo solamente que usted le crea. Yo le creo a Él, que aunque venga cualquier tipo de tormenta, Él va a estar en mi barca. Dos, te dije que las tormentas traen lo siguiente: primero, perdemos la perspectiva de la fe. Segundo, no le oramos a Dios, más bien le reclamamos a Dios. Cuando todo marcha bien, está todo tranquilo, estamos contentos, felices, porque tengo trabajo, salud, mi familia de lo mejor. En la iglesia, no, en la iglesia tengo hermanos que me aman, me quieren. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Lo único que me faltaría era sacarme la lotería para completar mi gozo, porque me va de maravilla. Pero cuando vienen las tormentas a nuestra vida, no oramos a Dios, no nos humillamos y más bien le decimos a Dios a manera de reclamo: ¿dónde estabas tú cuando te necesitaba? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esto? Y empezamos a reclamarle a Dios, a cuestionarle. Y ese es el peor error que tú y yo podemos hacer: reclamarle a Dios. Porque Dios no es un títere para que nosotros le manipulemos. Dios es soberano y tiene el control. Los discípulos dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La Nueva Versión del Viviente dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? Te pregunto algo: si has leído la biografía o la historia de los discípulos, 4 de ellos se mencionan que eran pescadores. ¿Se imagina usted un pescador experimentado que se va a ahogar? ¿No te importa que nos ahoguemos? O sea, como que le hablaron en un tono a Jesús desagradable. ¿Y Jesús qué hacía mientras ellos trataban de controlar la situación? Jesús estaba durmiendo. Jesús dormía. ¿No le ha pasado a usted, hermanos, que usted tiene un problema y se le va el sueño? Iba yo a decir, se nos va el apetito, pero es cuando más le entramos. Cuando tenemos un problema, no podemos dormir por estar pensando en la tormenta. Pero si usted se fija, Jesús ya sabía lo que estaba ocurriendo, pero Jesús solamente dejó a los discípulos para ver qué era lo que ellos hacían. Yo te pregunté ahorita al inicio: ¿cuántos han leído esta escritura? Y algunos me dijeron que sí. La escritura empieza diciendo: aquel día. Aquel día. ¿Qué día? Podría ser lunes, martes, cualquier día podía ser. Aquel día cuando llegó la noche. Pero déjame, vamos a refrescar poquito la memoria. ¿Qué fue lo que Jesús? Te lo voy a parafrasear nada más para que te des una idea. ¿Qué fue lo que Jesús hizo ese día? Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la fe
les dio un ejemplo de la semilla de mostaza y les habló de la fe. Todos los que fueron a la escuela, en la escuela nos enseñan mucha teoría y al final viene la práctica. Jesús le enseñó teorías de fe, les enseñó lo que era la fe. Y aquel día, cuando ya ellos estaban enseñados, instruidos teóricamente, Jesús los llevó a hacer un examen, una prueba, a ver cuánto habían aprendido. Es como si usted fue a la escuela y le están dando teoría todos los días, le están enseñando y le dicen: vamos a hacer un experimento de lo que hemos visto en estos 3 meses. A eso se le llama la práctica, realizarlo. Los discípulos primero aprendieron teoría acerca de la fe y segundo, Jesús los llevó al campo para que ellos pudieran llevarlo a la práctica, a la acción. Por eso dice: aquel día Jesús predicó y enseñó, pero cuando llegó la tarde, la noche, entonces Jesús dijo: estamos cansados, agobiados, vamos a ir a descansar. ¿Iban a ir a descansar? ¿Alguien ha leído esa escritura? Los que me dijeron, Jesús no iba a descansar. Jesús iba a otro pueblo, al pueblo de Gádara, porque allá en Gádara había un endemoniado. Y entonces el diablo, muchos teólogos, muchos conocedores de la palabra dicen que esto no fue la naturaleza, no fue cuestión del clima ni nada por el estilo, sino que muchos teólogos dicen que Satanás levantó esa tormenta, hizo esa tormenta porque sabía que Jesús iba al otro lado, porque un hombre necesitaba liberación, un hombre estaba oprimido, un hombre gadareno que vivía en los sepulcros desnudo, que nadie lo podía controlar, nadie podía liberarlo, nadie podía sanarlo. Y Jesús, ese era su propósito de ir al otro lado. Pero déjame decirte que cuando la tormenta se levante en medio de tu camino, y si tú vas mirando a Cristo, déjame decirte que Cristo te va a ayudar a atravesar cualquier tormenta. Eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no es destruido, porque Jesús dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de mi iglesia. Y el apóstol Pablo dijo que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántas veces en vez de orar le reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? Mientras los discípulos querían solucionar el problema, Jesús dormía. Voy a terminar este punto rápido, porque quiero llegar al objetivo. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa es la palabra que yo quiero sembrar en tu corazón en esta tarde. En este cuadro donde Jesús dormía, yo no sé si lo has analizado, pero imagínate el cuadro donde Jesús dormía. A mí me da una interpretación esto. Primero, que en la vida de Jesús se mostraban sus dos naturalezas. Jesús era 100% hombre, y como hombre se cansaba. Como hombre necesitaba dormir. Como hombre, en su naturaleza de hombre, necesitaba comer. Como hombre se enojaba. Todos nos enojamos. Pero también la otra naturaleza, la divina. Cuando le despertaron los discípulos a Jesús, Jesús reprendió el viento y la mar le obedece. El viento se calma, el mar se aquieta, porque esa es la naturaleza del único Dios verdadero.
¿Quién es? ¿Quién es los discípulos? Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero leerte algo a continuación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, le dijo, porque si algo le gusta a Jesús es hacer preguntas. A Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Jesús le preguntó a sus discípulos y le dijo de la siguiente manera: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y Pedro empezó a decir, y los discípulos: pues hay personas que dicen que tú eres Elías, y hay otras personas que dicen que tú eres Jeremías, y por ahí yo también escuché que dicen que tú eres Juan el Bautista. O sea, esa era la opinión de la gente. Si tú le preguntas a la gente quién es Jesús para ti, te van a decir: el Salvador del mundo, pero no se pueden humillar para recibirlo. ¿Quién es Jesús para ti? Es el que murió por la humanidad, pero sigo en mis delitos y pecado. Y Jesús le dijo: ok, porque Jesús hablaba inglés también, está bien. Ese es lo que la gente opina acerca de mí, pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes. Vamos a dejar al mundo a un lado, porque el mundo va a hablar bonito y opinar muy bonito, pero no está haciendo nada. Pero ahora vamos a entrar dentro de la iglesia con los discípulos de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Y Jesús le dijo: ¿y quién dicen ustedes que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente Pedro, ustedes saben que Pedro siempre quería ocupar el primer lugar. Y vemos en las iglesias también que hay muchos Pedros y Pedras que quieren ser el centro de atención. Aquí ni Pedro ni Juan es el centro de atención. Aquí en Maná Celestial ni la pastora ni el pastor es el centro de atención. En Maná Celestial le damos la honra solamente a Jesús. Y Pedro rápidamente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: oh wow, Pedro, ¿en qué colegio estudiaste? No, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo te digo en esta tarde: ¿quién es este que aún manda a aquietar, a enmudecer al viento y el mar? ¿Quién es Jesús para ti? He predicado acerca en otras ocasiones en diferente perspectiva, pero quiero que entendamos quién es este. ¿Quién es este? Es la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Este es el mismo que existió desde el principio, el que estaba poniendo orden en la creación. Y te voy a decir lo siguiente: este aparece en cada libro de la Biblia. Jesús aparece en cada libro de la Biblia, y te lo digo bien rápido y quiero que me pongas mucha atención. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Refiriéndose a Jesús. Jesús en el libro de Génesis es la simiente de la mujer. Jesús en el libro de Éxodo es el Cordero Pascual. Jesús en el libro de Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús en el libro de Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Jesús en el libro de Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. Jesús en el libro de Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. Jesús en el libro de Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. Jesús en el libro de Ruth es nuestro pariente más cercano, nuestro redentor.
Jesús, en el libro de Primera y Segunda de Samuel, Jesús es nuestro profeta fiel. Jesús, en el libro de Primera y Segunda de Reyes y Crónica, Él es nuestro rey que gobierna. Jesús, en el libro de Esdra, Él es nuestro escriba fiel. En el libro de Nehemías, Jesús es el constructor de los muros derribados. En el libro de Esther, Él es nuestro Mardoqueo, Jesús. En el libro de Job, Él es nuestro redentor que vive. En el libro de los Salmos, Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbio, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. En el libro de Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que gime. De igual manera es el mismo autor. En Ezequiel es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En el libro de Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. En el libro de Oseas, Él es el esposo eterno. En el libro de Joel, el bautizador en el Espíritu Santo. En el libro de Amós, Jesús es el que lleva nuestras cargas. En el libro de Abdías, Él es nuestro Salvador. En el libro de Jonás, el gran misionero foráneo. En el libro de Miqueas, Él es el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En el libro de Sofonías, Jesús es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión. En Malaquías, el sol de justicia. En el libro de Mateo, Jesús es el Mesías. En Marcos, el obrador de milagros. En Lucas, el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. En Romanos, el justificador. En Primera y Segunda de Corintios, Él es santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia, el que estamos esperando. En Filipenses, el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro inminente Rey venidero. Primera y Segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Tito, el pastor fiel. Filemón, el amigo de los oprimidos. Hebreos, nuestro sumo sacerdote. Santiago, el sanador de los enfermos. Primera y Segunda de Pedro, el príncipe de los pastores. Primera y Segunda y Tercera de Juan, Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Judas, el Señor que viene con sus millares de santos. Apocalipsis, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Es lo que te dije a continuación. ¿Cuál es la tormenta que estás atravesando en tu vida? ¿Qué es lo que te está afligiendo? Si tú escucharas por un momento la voz de Jesús diciéndote: yo estoy contigo. Él es fiel, Él nunca falla, Él siempre está ahí. Solamente somos nosotros que queremos manejar la situación con nuestro conocimiento. Pero Jesús es fiel. Él te prometió que siempre iba a estar contigo. Vuelvo con esta pregunta y termino. ¿Quién es este? ¿Quién es para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Medita por un momento. Lo que Jesús es para ti, no lo digas. Demuestra. Demuestra. Cuando el diablo venga y te atormente en las noches, díselo. Acuérdate que querías detenerlo en el mar de Galilea y él reprendió la tormenta. La Biblia dice que está bajo nuestros pies, porque Jesús ya pagó lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Quién es para ti aquel que cayó el viento y la mar? ¿Quién es? ¿Habrá alguien mayor que él? No lo creo.
Entonces hay que quitar esa cara y sonreír y decir: yo tengo en mi barca a Jesús. Conmigo en mi barca va Jesús. Y si Jesús va en mi barca, aunque Jesús vaya dormido, no temeré, porque Él va a despertar y entonces Él le va a decir al viento: enmudece, y a la mar: cálmate. Ese Jesús que predicamos, ese Jesús el que no ha cambiado, ese Jesús el que resucitó al tercer día. Ponte de pie en esta tarde.